Fundamento Madrid 1976. De la misère en milieu étudiant, édition Jean Libre, Paris 1976. International situationniste 1958-1969, édition Jean Libre, Paris. La Société du spectacle Guy Debord, édition Jean Libre. De la utopía filosofal del crimen. El proletariado lleva en sí las armas de su autoliberación y no precisa organización que lo ordene o represente. La Internacional Situacionista no es sino una instancia crítica que brinda unos análisis a la clase revolucionaria. Las vanguardias artísticas son comparables a las vanguardias burocráticas del proletariado, ambas mantenedoras de su estatus, del status quo, de que sigan existiendo clases. 1946. Se constituye el movimiento literario para la superación y destrucción del arte. 1957. Extinción y fundación de la Internacional Situacionista. 1962. La Internacional empieza a pasar del arte y a pensar en las causas generales de los sufrimientos particulares. Bakunin. 1970. Se disuelve porque el ser organización la separaba de la práctica. Totalitarismo de la forma mercancía. El trabajo convierte al hombre en mercancía. El capital se enriquece y el fruto del trabajo resulta ajeno al que lo produce. Sobrevivir es renunciar todos los días a la vida, padecer una existencia reducida a los imperativos económicos. Sobrevivimos en la sociedad del espectáculo, sacrificio en el rol, separación entre el trabajador y el hombre y el deseo, el trabajo y el producto. On se trouve coupé de nuestro discours. Nos encontramos cortados de nuestro propio discurso por la fragmentación de la cadena de producción, abolición del trabajo, libre construcción de las situaciones, emancipación de los trabajadores. ¿Cómo superar el trabajo? ¿Cómo superar el Estado? Que este mundo reviente. Este es el camino. Entrada de España en la dinámica de las democracias burguesas, banalidades de base, ser propietarios, atribuirse un bien de cuyo goce excluimos a los demás. Es al mismo tiempo reconocer a cada uno un derecho abstracto de posesión. Los no propietarios colaboran con su trabajo en su exclusión, pero acaban sintiéndose en cierta forma participantes de la propiedad que no tienen. ¿Cómo se mantiene esa ilusión? El poseedor explotador inventa el mito de su sacrificio por el bien general. El desinterés del prócer con acciones de banca. Pero el sacrificio solo se realiza en el terreno líquido. La Internacional Situacionista cita a Prometeo, Cristo y las vanguardias. En la realidad, el sacrificado no es el propietario. El siguiente paso es la construcción del mito del destino común, mezclando el sacrificio mítico del amo y el real del no propietario. Ahora, con la cultura burguesa se ha procedido a una laicización y cibernetización de las abstracciones divinas a las monetarias y jurídicas de la mítica, reconvertida en logos universal. Nuestra conciencia ya no es conciencia del mito y del ser particular en el mito, sino conciencia del espectáculo y conciencia del papel particular en el espectáculo.
donde antes ya existía una separación alienante entre lo ideal y lo cotidiano, ahora se añade la mediocridad y pequeñez de los comparsas del espectáculo. Ya no hay artistas, solo comparsas. Esto sigue, son notas que tomé antes de que la facultad estuviera en el campus en el otro campus. Soy pintor, a pesar de, digamos, de la abolición del arte dictada por la internacional situacionista, por la cual estoy de acuerdo en gran medida. Se plantea un post-destrucción del arte y entonces resulta que siguen existiendo los tubos de pintura, siguen existiendo las personas, siguen existiendo un montón de cosas que no puedan incitar a hacer cuadros. Aparte de la ambición un poco imaginaria, genérica de hacerse rico, que de eso es de lo que habla mi novela, como la búsqueda de la fortuna, la primera del oro. Conferencia para la consideración de mi trabajo. No hay imágenes. Yo me voy dentro de una media. ¿Tendrías que seguir? Bueno, ese es mi A ver, no tengo. ¿Tiene la hora ahora? Sí, bueno, podemos empezar por Vale, yo me voy a las 6. Pues, sí. Vamos a empezar. Tanto como los textos poéticos o narrativos, como los relatos implícitos a las imágenes plásticas, hay que considerar que opero a través de resortes que tocan a lo real por el método establecido por Julia Kristeva, es decir, el paragrama. ¿Qué es el paragrama? Es un sistema de conexiones múltiples. Mi creación opera así. Es una constante de mi creación. No es más que el conocimiento técnico aprendido y volver activo el arte y que no sea un producto del mercado, porque el arte que comporta un paragrama no es más integrable al mercado. Todo texto literario u obra poética envía al menos otro texto. Al mismo título, las relaciones en el texto responden a un principio dialógico. La unidad mínima del significante es igualmente doble. Visto bajo este ángulo, el texto se presenta como un sistema de conexiones múltiples que se podría describir como una estructura de redes paragramáticas. Kristeva, 1969 a 123. O bien, justo en la página que precede el capítulo 5 de su libro, el capítulo titulado Para una semiología de los paragramas, el trayecto que se constituye entre los dos polos que el diálogo supone, suprime radicalmente de nuestro campo filosófico los problemas de causalidad, de finalidad, etc. Ciertos artistas que evitamos los corporatistas y que
están siempre en las galerías de arte. Querrían que el arte no pusiera en peligro los pequeños intereses de clase, que el arte sea anodino y no diga más que cosas simplistas. Al contrario, el paragrama conserva el secreto del arte gracias a la polisemia de las ideas y de las imágenes. El paragrama permite hacer circular ideas sin que se pueda ponerlas a provecho de otra cosa que la idea ella misma, ya que la idea está integrada a un teatro de la memoria. Convoco la capacidad cerebral del elefante. Con su gran cabeza y su memoria irá haciendo los pasos adelante. El paragrama viene a operar lo que Deleuze ha designado como la máquina de guerra. ¿Por qué me refugio en el art brut? Ya que sé que realizo una actividad psicológica para preservar la eficacia del arte. Si eso me fragiliza por relación a ciertas cosas, hay montones de cosas que se vuelven inasumibles a causa de mi elección creativa. El arte, cuando es un producto, no tiene significación real, es decir, que no es arte. Lo que pide el mercado es que el arte sea inofensivo y anodino. Y un paragrama garantiza la actividad. Cuando un paragrama entra en el mercado se fonde. Se fonde. Se fonde. Se hunde o te rechaza. Rechaza tu obra ya que ella no puede ser definida como un producto mercantil. No me siento rechazado. Esto va más lejos. Supone asumir una máquina de guerra que está en marcha, proceso guerrero. Esto se integra en la misma corriente de pensamiento y de práctica que Gilles. Tú haces referencia a la máquina de guerra de Deleuze. ¿Cómo la enlazas en su complejidad con tu arte? Esa máquina de guerra. Es una máquina de guerra, pero hace falta que no mate a nadie. Partimos de ahí. Es la proliferación estética la que representa el espejo, una llamada a la prudencia y al respeto, volviéndose último responsable del pintor de todo pensamiento posible. Llegado a este punto, ya no es mi arte lo que está en cuestión, quiero decir, el arte como artesanado, manufactura. Se trata de un texto, y cuando se formula, nos va a situar en una dialéctica que no está puramente en diálogo, que no es puramente un diálogo, pero que a menudo es una situación de crisis de civilización, y yo he tomado partido por la nueva civilización, porque esta nueva civilización va a formularse por sus propios componentes. Esto quiere decir también que he formulado la obra de arte. Es la reforma de la ofrenda, la parada progresiva de Molotov, del sacrificio humano, de la guerra. Y esto es complejo, porque es una máquina de guerra para la guerra. Se trata pues de sabotaje. Por ejemplo, mi abuelo, para parar los obuses, deslizaba una moneda para que el detonador no hiciera explotar el obús en el momento de caer a tierra, en la fábrica de pólvora de Fargue, en 1936-37 hasta su fusilamiento en el 38. Previo periodo de varios meses preso, interrogatorio,
mercado del arte es destructor porque constituye grandes masas de valor artificiales que van a producir una riqueza que no sirve a otra cosa que a matar las poblaciones y someterlas y hacerlas asumir los servicios serviles en relación a las demás poblaciones que se refugian por miedo y teniendo miedo constituyen el odio. Así pues, todo esto es la problemática de la injusticia. La guerra ha sido creada para perpetuar la injusticia. Estamos en una confrontación de varias estructuras perpetuas. Así pues, los elefantes se enfrentan. ¿En qué el mercado del arte es injusto? ¿Por qué te rechaza? Tú adoptas la teoría neoliberal que culpabiliza al pobre, ya que no ha hecho suficientemente para ser rico. Yo no me quejo. He tenido muchos privilegios en relación a la mayoría de los habitantes de este planeta. He probado los lujos y si me quejara de que el mercado del arte me excluye, no, estoy contento de no haber participado en el mercado del arte porque he tenido el lujo sin ser reconocido como artista. Comprendo que soy yo el que gana y he comprendido como artista y soy comprendido como artista por los que son verdaderamente lindos y no por esos que quisieran pagar fortunas para cubrirse de pintura y desaparecer en una nube de placer. ¿En qué la especificidad de tu arte, que representa esencialmente el cuerpo desnudo de la mujer y la escena erótica, te impide integrar el mercado del arte? La especificidad de tu arte que representa esencialmente los cuerpos desnudos de las mujeres y las escenas eróticas que impide integrar el mercado del arte. Una máquina de guerra está hecha para hacer caer un castillo y una parte de ese castillo se ha caído. ¿Quieres decir que el contenido de tu arte es una máquina de guerra? Haría caer el mercado si fuera transmitido. La transmisión ha comenzado. Condiciones de dislocar el mercado del arte como es a la hora actual. El mercado del arte puede asimilarme si lo quiere. ¿Fue tu arte revolucionario? No puede ser revolucionario, porque estaría en la cárcel, y mi arte no está en la cárcel, porque es un paragrama, una máquina de guerra, no saben desactivarla, eso es todo. Si fuera verdaderamente revolucionario ya estaría en la cárcel. Ahora, entonces es un arte de vanguardia que va a dislocar los esquemas antiguos y eso es la vanguardia, la novedad,
en los escombros del pasado. Soy un síntoma de ese lado, un síntoma sintomático. Soy un signo de vergüenza. Me pongo en la cabeza cuando sé que puedo hacer caer el castillo. No me vuelve más digno de nada ponerme en la cabeza cuando el castillo no está delante. ¿Por qué participar en una conferencia de arte? ¿Eres un artista blue? Es por la renuncia, por lo que no soy, para que los profesores califiquen los alumnos. Estoy contra la selectividad desde que soy joven. ¿Qué relación con el art club? Prefiero decir que soy artista club porque es lo más cutre. Porque no quiero entrar en competición poniéndome un título, porque no me parece bien saltarse puestos en la cola por sistema de mérito. Porque si haces la cola, no llegas. Contra eso es el art club. Resumen, primer día de regreso al taller. No tenía leche de cabra. Que uso para que el papel no esté muerto cuando pinto acuarelas o tinta china. En fin, voy a pintar 3, preparados de otra forma. Lo mismo pruebo a meter líneas de óleo para retomar aunque sea papel. Alucino lo que ha salido. He hecho uno con acuarela, aparte del raspado de las chicorias que manchaba el centro del papel. No me he comido el cuco. Ante la duda, una mujer desnuda. El libro español de los signos griegos de Orfeo he citado visualmente apareciendo en el vídeo. He traducido un tirón siguiendo la pulsación cardíaca y jugando con una guitarra eléctrica desconectada que se llama la chunga, o bien la de las pulgas de Montreuil, así como para percusión una lámpara marroquí ofrecida por una amiga Novelvilliers que suena como una lavartuca, ya que el principio es el mismo: piel de pescado tendida y afinada. Sobre el altar búdico oeste, con la vulva de jade y el bote de achicoria que evoca a la diosa Protirea, una de las primeras alabanzas órficas, un retrato de joven mujer pintado a la tinta con lavados por Estelle H. Dicho de otra forma, las anotaciones podrían enlazarse al infinito, pero si esta cuestión de una liturgia, de una obra de uso propiamente religioso, son mis traducciones de magia óptica neoplatónica, así que mis diversos vídeos de arreglos de libros y objetos, así por ejemplo, para citaros un espacio, otro que mi biblioteca taller, el altar funerario del proyecto se lanzó en mi cadena. Perdonen la imprenta binaria del pintor de no dar la flor, sino en mistura, con
señala la rusticidad del núcleo originario, antiguo e íntimo, al mismo tiempo de todos los templos construidos a las divinidades y comportando prodigios de arte y de trabajo arquitectural. En el interior, en lo más sagrado del santuario, en el interior absoluto, estaba una moldura de madera muy antigua, gastada, apenas sin forma. Si la precisión antropológica de las observaciones de Plutarco queda por contrastar por la investigación, se supone que la fórmula está sembrada, y así para toda persistencia órfica. Traducción performativa, traducción al vuelo, neopobre, paganismo, orfeo, orfismo, letanías, arte contemporáneo, punk, flamenco, electroacústico, haiku, loyostiano, galiniano, paparazzi, bigote, tupé, rock progresivo, creatividad taurina, nana intelectual. ¿Por qué Dufay comunica en su texto que ha decidido hacer así, pero no dice la emoción que conlleva? Su decisión de fijar el polvo de los cuadros en vez de limpiarlo. El tema del polvo en los cuadros del Pope de Art Brut puede derivar al fetichismo. Y no salimos del imaginario vano. Y de ahí a señalar, como ocurre en la pintura, la posibilidad de otro fetichismo, el orgánico de las primeras representaciones como imagen de culto, y la solemnidad particular que adquiere el ejercicio de la tinta china sobre papel embebido en leche de cabra, y la necesidad de alguna noción de lujo y las maneras de evitar el consumismo y la prostitución, y el flamenco como música mística, al mismo tiempo. Título que la poesía en sánscrito y bengalí, y la presencia de guitarras en el estudio del pintor. Y mi amiga Vicenta, que tiene un amigo pintor, y ella hace tecno, y el último instrumento real es una ocarina y su voz, educada en el oficio inicial de azafatas de avión. Y lo que pinta su amigo hace la cubierta de las pistas sonoras, porque viene en ese orden música y pintura. Mis consejos prácticos son tendentes a poner en colaboración, ya sea con músicos, otros pintores, y así te cuentas con cualquier oficio que pueda someterse a la amorosa tiranía y solicitudes del artista, es decir, vincularse, aunque no dure para siempre. Si no, la obra no tiene gran interés. Probablemente lo más secreto es la libertad del solitario. Cantada en forma de mitología urbana, se vuelve materia con la que trabajamos al crear imagen. Estoy hablando ya, no, esta libertad se parece a la materia como se parece el espejismo, es energía, materia consumida y consumada en el
agente emisor de palabras. Si se quiere hablar, no pensar. Hace falta una figura tutelar que ayude a pensar. Un maestro del otro lado, muerto o mítico, a veces un animal que guarde algo de distancia. Entonces se descubre que ese maestro o maestra tuvo otros u otras y nos puede ocurrir a más. Pasan muchas cosas como en la ópera y a lo mejor hasta tenemos suerte. Si hace falta decir más cosas en el aire que conceptos útiles, me desdiciría de haber escrito la libertad bajo los atributos que la caracterizan como sinónimo del placer, siempre escapando, siempre inmoral y productor de conflictos. Pero entonces, ¿destino qué es? El poder escoger es la libertad, escoger entre qué y qué. Que surjan digresiones, ese indicio de que siento necesario insistir sobre la estructura moralizante del artesano. Es un negociante, busca la paz. Y en ese sentido va muy asociado a lo femenino, aunque haya prevalecido la forma masculina. No deja de ser sobreproducción para un acto. Otros harán de forma oportuna, distinta a la nuestra, por necesidad histórica y social, psicología y análisis de la vergüenza. Sobra las razones. Pero nosotros los pintores siempre seremos excesivos y poco finos para la convivencia y el sentido del ridículo. Como jugando a la guerra en el patio del colegio, unos decíamos a otros al aproximarse el enemigo: cúbreme, que me lanzo. El artista tiene el placer aquí es una extraña condición religiosa para la que nadie nos ha explicado otra cosa que lo que las obras de arte y los cuentos de hadas explican. Por ahora solamente he tocado dos de los puntos previstos en el momento de la conversación telefónica: el porqué de barnizar polvo y pelusa, la leche de cabra como ofrenda y ablución del papel, justo antes de pintar a la tinta o acuarela. Pero mi intención era propagar aún más gestos y maneras de ver. Por supuesto que hay creencias mágicas que afloran cuando se usa miel o leche en un cuadro si uno es sensible, pero es que esta práctica de la leche me ha permitido abrir el trazo y crear con el auxilio misterioso del azar. El artista es un artesano de repertorios. Hay una dimensión de repertorio que alcanza muchas facetas de la elaboración, lectura y cuidado de la imagen. Cuando uno percibe que las imágenes se animan con la leche, uno pronto deja de usar leche de vaca, tóxica en parte y maloliente, y usa la de cabra, que para los africanos en su estatuario constituye un perfume noble de divinidad bien entretenida y que deja un algo de misterio muy griego en el momento de desplegar bien con dibujos.
menos sufrimiento en la de carne. Ello me hizo pagar un precio superior y fue reforzado el carácter de ofrenda, pero eso es discutible. El precio de la leche. Etimológicamente ligado a la carne, existe en pigmentos que le dan un timbre, una temperatura distinta y además van asociados a la memoria de la historia. Aconsejo tener al menos 3 azules distintos: ultramar, Prusia, cobalto, ultramar, cobalto, turquesa, ultramar, Prusia, turquesa, o si se puede añadir, se añade un azul personal. Por ejemplo, Bleu de Lecture en acuarela, algún día se consigue abrir el cielo. Sobre todo, usarlo poco y como por fulgurancia, jugando si se quiere a equilibrar una masa discreta de azul con una masa discreta de otro azul distinto en otra parte del cuadro y así en adelante. 1 litro de óleo de blanco de titanio de cualquier marca que lo venda por litros y con eso el índigo combina de maravilla. Pero su uso debe ser justificado porque su practicancia es oriental y hay que formarse. El yoga es necesario al pintor como a todo ser vivo. El budismo es una consecuencia filosófica del yoga. El pintor solamente le toca directamente lo relativo al color la magia tibetana y china y la psicodelia japonesa, entendido de pronto por Satori, no sin algunos vagabundeos. El significado del color en Oriente se puede usar el índigo. A veces, sobre todo al principio, pensamos en las cosas que no sabemos dibujar ni pintar, cosas que otros dibujaron o pintaron y que no sabemos repetir. El problema es diverso según la persona y ahí está el interés. Mi padre dibuja perfectamente flores realistas y sutiles, vamos a decir, sutiles en principio para indicar el cuidado puesto. Mi tía Pepita, además de dibujarla, la pinta al óleo y no se creía que me gustasen a mí, un moderno. Y es que soy incapaz de pintar flores salvo que tenga un régimen de jubilada. De verdad. Pero por torpe y falta de concentración. Me las he apañado para no pintar flores. Dibujé a lápiz unas rosas una vez, me salieron mal, pero sí estaba contento porque se notaba lo que era. En un cuadro mío usé un modelo chino de flores de cerezo, pero le pedí que las pintase ella a mi pareja él, que dio así al cuadro un toque genial. Mi hijo dibujaba de niño maravillosos coches y naves, cosa que yo nunca dibujé a su edad, sino lo indio. Mi hermano David dibuja todo el tiempo, al menos así lo he conocido yo siempre. Arquitectura fantástica.
y habiendo aprendido a hacerlo según las pautas de la perspectiva y teniendo en cuenta la construcción posible. Mi noción de la perspectiva es intuitiva. Conseguí trocar por un trabajo teórico muy sentido los ejercicios finales de esa asignatura. No sabría citar cuadros míos con arquitectura, aunque sé que no está totalmente ausente, se supone que está. Aprender algo nuevo es, por tanto, un acontecimiento que no nos va a ocurrir tanto como parece cuando uno aprende algo. Lo propio, si esto prosigue, sería ahora hablar más de lo que más pinto, retratos, desnudo, composición de unos y otros. El colar será otro tema. Busco que tenga sentido el proceso de realizar cualquier retrato, pero inicialmente he practicado en un banco de la calle con una libreta, mucho. Hay que dibujar rápido, retener visualmente el gesto de la gente que pasa. Ni siquiera dibujé a alguien sentado que diese más tiempo a hacer detalles. Dibujé de cerca, en mis primeras salidas, a unos ancianos marginales, se llamaban entonces borrachos. Yo tenía 15 años. Recuerdo que, aunque siempre se me ha notado que no sabía nada de la vida, en aquella ocasión todo fue milimetrado en cuanto a timing. Estaba solo en esos paseos de dibujante, quizás haya olvidado algo del timing de los borrachos, no recuerdo qué decían, salvo la mujer que nunca olvidaré las cosas tan chocantes que me dijo. Quedé anotado que la mujer era al mismo tiempo muy simpática y muy repulsiva, como la Gorgona, y que la Gorgona tiene lecturas por parte de la filosofía postmoderna, Derrida y psicoanalíticas. O sea que tenía sentido postmoderno y psicoanalítico esa peripecia de salir a dibujar. Aunque en apariencia era practicar, por la misma pasé mucho tiempo. El año que viví con mi abuela en la banlieue, por las tardes al Lumo y otros museos. Tenía entrada gratuita y aproveché bien dibujando todo lo que me gustaba de las diversas pinturas y hasta cerámicas griegas. Estudié con el mismo interés e implicación los procesos de la modernidad. No se trata ahora de eso, aconsejo siempre estudiar sin tregua. Sí, ahí podría hablar de la noción bélica de vanguardia, que coincide con la realidad histórica de la guerra, y que hay que ir con cuidado, como decía en una gacela Hafez de Shiraz. Forzosamente, un buen artista es alguien que es más probable que se equivoque en la vida que en la pintura. La gran risa, como la llama de forma jeroglífica Ignacio Gometería en los Juegos de Sacromonte, aunque de él aconsejo de forma prioritaria cualquier bibliografía del pintor iniciado el círculo de la sabiduría. Para aclarar que no es una literatura esotérica, sino un estudio de los diagramas circulares en dos tomos. El primero trata de un diagrama circular zodiacal inventado en el Cristo Mediterráneo. El segundo describe la evolución de manera vista a partir de un modelo que abordan en China los maniqueos exiliados. Sobre ello, existen también libros solventes de Najalta y Adorni, Bates, el propio Giordano Bruno y todo el platonismo que merezca ese nombre. Quiero hablar cuanto antes del desnudo, aunque se habla del semidesnudo, que es siempre interesante. Sobre el desnudo, frente a un auditorio universitario, frente a cualquiera que no esté desnudo, ¿qué decir de especial? Estoy en contra de la hipocresía de los que representan en su fría pintura o en su fotografía el desnudo como si no tuviese un valor sexual, que lo estilizan hasta la náusea de lo impersonal o convierten en reivindicación para consumo de los que lo usan poco, como el que falsifica una sustancia con otra, que es problemático y creo que lo seguirá siendo, salvo que haya calificación muy fuerte. Si dibujas o pintas a alguien desnudo que sea del natural, o porque lo has conocido personalmente tú mismo o tú misma, si dibujas a alguien desnudo, lo normal es que te guste mirar su cuerpo, sino para que lo quieres dibujar.
preferido, pintar por amor o amistad afectuosa. El desnudo tiene que ver con los sagrados, resumiendo mucho. Todo retrato, todo desnudo comporta dispositivos muy complejos, variables, cuestiones relativas a la discreción o al pudor, y las cuestiones en el sentido inverso de la belleza como verdad niveladora. Si pintas desnudo tienes que tener algo que contar a tu modelo, o viceversa. Algunos modelos están leyendo un texto que les pasé, Merezhkovsky. De masculino solamente hecho semidesnudo, Merezhkovsky. Y un escritor underground que tenía tatuajes con Nietzsche y con textos escritos de la Divina Comedia de Dante, mi padre, con letra gótica. Le tiene que interesar la poesía y el anarquismo femenino. Si necesita formular diferentes ante situaciones. Por ejemplo, hoy por hoy el maoísmo, el situacionismo y el anarquismo en general, junto con la no violencia activa, Gandhi, Lanza del Basto, el trotskismo, son lingua franca. Lingua franca. Lenguaje llano o lenguaje no sentido común a todas las naciones internacionalistas. Los métodos al alcance de la humanidad para no sucumbir en el holocausto capitalista acelerado. Marxismo, psicoanálisis, antropología, todas las corrientes críticas. Cada uno verá qué es lo conveniente cuando se pone a trabajar. No se electrocuta uno con este tipo de energía, pero hay que ponderar para valorar. La mise en doute du partage des tâches. Gracias. A él hicieron lo mismo, pero ya no nos acordábamos del cuadro, y entonces, en vez de... el gesto fue relativamente diferente. A continuación pasé el dossier a la galería de Morazán. Y una visita a la galería de Gris hizo una nueva versión en la que ya el único gesto que quedaba era este. Pero también desnudo, retrato, desnudo femenino como retrato, es decir, con función retratística, que sería la cosa. Y entonces el origen era Brut. Yo había hecho una versión expresionista retro y Frédéric Lewis hizo una versión pop. Pero él pues lo que pasa que del squad, ese squad lo vaciaron, lo echaron a todos, o sea que ahora a saber dónde está ni su cuadro, ni ella, ni nada. Bueno. Yo que me he sentido mucho porque si no, o sea, hablaba toda, parece que estoy cargadísimo con algo, ¿no? No, pues no sé qué podemos, ahora que se va a atrever a intervenir. Yo proponía como tema sobre todo pensar en lo que se ve. Yo de verdad, me parecía que la idea que más podría calar y que no, porque la teoría siempre puede ser interesante producir teoría, pero por ejemplo que la cuestión de la leche de cabra en un cuadro pues nos confronta con el consumo, con lo antiguo, con lo vivo, y con el significado sagrado de la representación, que es decir, que si yo ponía leche de
cabra en el papel era porque me parecía tan vacío de sentido el papel en sí como una superficie en la que se puede hacer cualquier cosa, que a mí no me parecía que se pudiera hacer cualquier cosa nunca en la vida. Pues ponerle leche era alimentar algo que no estaba y empezar un cuidado de una imagen que iba a venir. Es decir, que cuando el papel tenía la leche ahí, algo de la cabra estaba, del don de la cabra, porque las secreciones de los mamíferos son dones al otro. La leche se hace para otro mamífero, no para el que la produce. En este caso el papel era el mamífero y la imagen era su forma y su rostro, lo que yo fuera a pintar. Pero al poner el pincel con la tinta, la leche lo dispersa a su manera. Entonces uno se confronta como en un juego de pulso o de judo, se confronta a la energía del otro. Y uno tiene unas intenciones, unas ganas de pintar algo o de representar unas concepciones de la forma redonda o cuadrada o grande o pequeña, pero si la tinta quiere hacer otra cosa. Y eso era lo interesante, o sea, es lo mismo que hacer el zoólogo, pero en mi caso un poco suavizado, quizá un kitsch. En la medida en que recupero para un uso burgués, es decir, un uso privado y complaciente, totalmente condenado por la internacional situacionista, todo lo que sea estar a gusto, a que estar incómodo, pero digamos con esa posibilidad de que interviniera lo vivo, de que interviniera el no tener el control de todo el proceso, es decir, dejar una parte del control al elemento leche, al elemento de la cosa. Yo creo que todo eso lo conocemos todos, en realidad yo hablaría más bien para alguien que a lo mejor no se le haya ocurrido, pero aquí se nos ha debido ocurrir ya a todos. O sea que yo he venido con un energúmeno y a soltar el rollo porque no sabía qué decir más. Sí. ¿Sientes satisfacción cuando terminas un dibujo? ¿Te sientes satisfecho cuando terminas? En general sí. No entiendo cómo, la verdad. No estoy criticando ni nada de eso, sino lo veo tan vacío, tan... Esto sí, pero es que esto es collage. Es más una pregunta de cómo sabes que ese dibujo ya ha dado de sí todo lo que te podía dar. Aquí hay un dibujo. Pues mira, es que sí, ¿cómo sé que ya lo hago de sí? En el sentido de que yo podría seguir como haciéndole cosas o algo así. Hombre, hacerle cosas se le hace siempre, ¿no? Pero hay un punto en el que el dibujo te dice, ya no toques más. No, quería saber si... Sí. Eso tiene que ver, claro. Sí. Lo de la leche también va por ahí, o sea... Claro, que el dibujo hable por sí mismo. Más que... es el momento que lo reconoce, es cuando lo ve. Aquí está, hola, y ya, para, no le va a meter el pincel en el ojo a alguien que está delante tuyo. Cuando ya la cara está ahí, ya no le mete el pincel porque va a hacer daño. Sí, es un poco el principio. O sea, el saber cuadrarse es cuando tú lo has reconocido, ya no tienes más que hacer. ¿Sería la respuesta? O sea, que se ve. y si no lo reconoce, pues sigue ahí añadiendo hasta que vea algo. Pero sí, en general suele pasar que hay un momento en que ya hay una cosa y no, la cosa ya está ahí. Aquí hay Manuel, aquí hay. Hola, Sí. Estábamos hablando ayer de la manera de obsesiva, compulsiva. Tú trabajas, tu manera de trabajar, la cantidad de atención que tienes
compulsiva? Sí. ¿Trabaja de manera...? Sí, bastante compulsiva. En la medida en que suelo estar muy colocado, si no, no hay manera. Y sobre todo si es pintura de retrato de desnudo, pues además como a 100. Eso te lo pregunté también. ¿A 100 a qué te refieres? Pues que suele ser también un encuentro sentimental y estoy con el corazón así y estoy que me va a dar algo. Y claro, luego ver el cuadro cada vez me acuerdo o en la historia o lo que sea, ¿no? O sea que sí, hay una cosa ahí un poco de justamente lo que criticaban los situacionistas, que era la puesta en escena del artista como héroe que se constituye en héroe, es decir, yo soy el que va a ir a lo alto del castillo a tirarle de la melena a la princesa, ¿sabes? Una cosa... O sea, que es un disparate, eso es o sea, si sirve de algo es más que nada por el follón que se monta y que en ese follón se cuela la revolución, o sea que el artista ahí hace un despliegue de montones de cosas. No es lo más encomiable que hay en el mundo. Más encomiable es criar un niño, montones de cosas, yo qué sé, pero lo que hacemos los artistas, así de esa manera, cuando nos constituimos en artistas con esa cosa teatral. Yo tengo un proyecto de teatro, además, desde el año 1994, la Cuesta de la Cava, el sueño que tuve, ahí había un patio con jazmín y debía ser otoño, verano, y sueño que estoy escribiendo una obra de teatro, que lo tengo ya todo montado, que tengo una historia de teatro que claro, cuando me dije esta obra de teatro ya está. Y a partir de ahí empieza a intentar ver en qué consistía la obra de teatro. Sabía que se situaba en la revolución posterior a la Revolución Francesa, durante la Guerra de la Independencia, el dilema de hacer la revolución en España cuando ya en Francia se había convertido en la dictadura de Napoleón. Eso sería una situación histórica que me resultaba sugestiva, pero en el sueño venía dado de una forma enigmática, hierática, digamos, muy teatral, muy como en una pintura egipcia. No había una construcción realista. El teatro consistía en un teatro ceremonial, con lo cual la revolución estaba implícita, pero lo que los personajes estaban haciendo era un golem. Estaban haciendo un muñeco y le estaban imprimiendo las cualidades del hombre nuevo revolucionario. Y para eso recurrían al nacimiento del hombre original, es decir, que retrocedían a la formación de cualquier forma humana y a través del dispositivo astrológico, de atribuciones de una serie de cualidades a cada planeta de los 7 días de la semana, se imprimía en el homúnculo las cualidades humanas que iban a hacerlo el hombre perfecto del futuro. Y entonces se llamaba el larvado. El larvado porque en mis sueños se introdujo así el título. Y comprendo que mi mente compuso como título el larvado para la obra de teatro porque Descartes, filósofo del racionalismo máximo, reductor, dominador y esclavizador de culturas al máximo, porque el cartesianismo es justamente la tiranía del filósofo matemático, metódico, que no perdona nada, que lo reduce todo. Descartes tenía un blasón, era un personaje de Descartes que no era enormemente afortunado. Y sin embargo, se había hecho como se hace alguien a lo mejor
rodeo. Me paseo enmascarado, decía Descartes. Yo me paseo enmascarado, salvaje, cubierto por una... ¿Y qué mejor para el homúnculo que comenzar por estar disfrazado? Entonces, todo esto del teatro terminó convirtiéndose en una cosa constante, paralela a la producción de pintura, con lo cual la producción de pintura ya no era solo pintura, sino que frecuentemente enviaba a las construcciones teatrales de tipo sagrado que yo había ido acumulando por escritura poética. Con el tiempo hago entrar a una serie de personas en la constitución de esos textos, o bien porque les planteo la posibilidad de puesta en escena, cosa que se hizo en algunos momentos, o bien porque me ayudan a traducir, porque el lavado no fue traducido, pero las dos otras de las obras que lo acompañaban, el teatro de odalisca, que habla de una forma apocalíptica de Israel y Palestina, y Nerón y la Catedral de Roma, o el arte de molestar al sabio, los tradujo María de Michel, que falleció, pero con la que en esos años 2009, 2010, 2011, pues se planteó traducir y se tradujo una parte de los textos. Ha habido otras aventuras en relación a la posibilidad de teatro que dejan un poco huella en algunos vídeos que no son de collage ni de dibujos, sino que son algunos experimentos de performance. No sé si ya... porque ahora le estoy como abriendo todavía más... Pero cosas que me gustan en el tabaco, como yo... O sea... La aspirina, si yo no sé si has salido la aspirina... yo intento poner siempre pegatinas de aspirina en los collages, para si alguien le duele la cabeza o por el mundo, también por el dolor del mundo. No, a veces he puesto sorbate también, cloruro de magnesio, que también es muy bueno, que lo puse también en los cuadros. ¿Se puede? Ah, que es verdad que exactamente por la persona. No, siempre está perfecto. Sí, como a... audio, vídeo, o sea, ha hecho una producción con la que se podría poner que sustentaba el suelo, solamente con la preparación de la charla. Y
yo creo que hasta ahora, entre todas las charlas que hemos tenido, nos ha sentado un poco base, ¿no? Pero no lo que era tú, pero también el subtítulo que le puse al curso era Sinceridad y Calidad del Arte, ¿no? Que me parece que era como también clave. Y bueno, hasta ahora la única charla en la que yo he sentido como que de verdad había algo de proceso creativo así de Elena, ¿no? Y que está bien, lo contesta y total y tal, así que yo más que nada enhorabuena y creo que tu conferencia es una puesta en escena bastante teatral y como una especie de alas, ¿no? de todo tu trabajo, ¿no? Y me ha recordado un poco también a la de Mosine, no sé si lo conocéis, y es un poco lo que ha hecho, ¿no? No solamente con la proyección de directamente a la de Mosine, sino con todo, ¿no? A nivel musical, ha hecho como una especie de exposición de tu proceso creativo, así que me parece también valiente, ¿no? Y bueno, no sé, Manuel es que cuenta tantas cosas que claro, no sé si queréis preguntar algo, incluso cosas que no entendáis, no sepáis, no conozcáis, creo que se pueden hablar, ¿no? El desnudo, eso que ha dicho de... ¿Cómo era? El desnudo no se puede conseguir sin la sexualidad que implica. Ah, sí, eso es una butada. En realidad, ahí hablaba más por mí, por el hecho de que quizá, como cuenta, de hecho, también un crítico de arte francés, Jacques Henrique, que es el marido de la directora de la revista Albrecht, de Catherine Millet. Jacques Henrique decía que el cuadro de desnudo los pintores lo hacían como pretexto para echarse novia, no sé qué, o sea, y esa explicación tiene una parte, ¿no? que tiene que ver con las relaciones eróticas entre personas. Entonces, yo cuando veo desnudos que están despersonalizados, que no se ve eso, me parece una tontería. Digo, ¿para qué quieren pintar o dibujar o hacer fotos de desnudos sin el rollo? Porque no tiene nada que ver. Pero ese es mi punto de vista, o sea, cada cual, ya, yo sé que hay muchas formas de abordar el arte, pero yo ahí planteaba, eso sí era un poco mi visión, un poco como que yo no entendía otra forma de... Ya. Ahora, todo eso se puede cuestionar, incluso me puedo cuestionar yo mismo de la noche a la mañana, o sea, por supuesto. Pero aquí, por ejemplo, no se permite tocar el modelo, ¿no? Cuando yo estudiaba... Perdona, no voy a cerrar, porque si llega con Sergio y me llaman los fumados me echan la ronda. Ah, no, me echaba solo. No, pero fumate, ¿no? Ya he echado la llave. Es que no tira, yo no sé, lo he tirado muy apretado. Me da bastante vergüenza, o sea, yo creo que sí que un poco... Ya tan teatral, que estás fumando uno que se apaga solo. Pero con respecto a esto, ¿no? Y como se nos permitía tocar el modelo, si tú estabas allí frente al caballete con tu papel y no se veía nada, ¿no? Es decir, que una manera de dibujarlo era tocarlo. Al modelo vivo, sí, al modelo vivo. Pero aquí yo me sorprendí, ¿no? Porque la gente tenía mucho pudor de tocar, ¿no? Y además el modelo, pues obviamente, con la cantidad de reglas de cada persona, Sí, que además pero era hacía parte de la perfección. el ojo, era tocar la piel, ¿no? Y claro, si no había de eso, ¿qué iba a salir? ¿No? No sé, bueno, pero era No sé, tiene muchas más cosas, que no sé, el heroísmo también.
pero que tienes razón con eso de a ver, que una persona desnuda que ha venido a trabajar y eso, que tocarlo puede ser un poco violento. Pero ¿cómo así? hombre, imagínate una clase de 50 niños tocando un Pero muchas maneras de tocar, ¿no? Claro, también es un tabú, en plan de... Es un tabú de que no puedes tocar el cuerpo, no puedes observar, pues como en un museo con una obra de arte, tampoco puedes tocarla. Como con una limpieza y una distancia, así como que todo el tiempo tiene que estar eso como limpio, como, pero porque está pautado, ¿no? Porque hay una pauta que la da la academia, porque, y bueno, claro, esa pauta, ¿no? Pero si el modelo se muestra, ¿no? No sé, yo trabajaba con modelos que les dan mucho placer mostrarse, pero en fotografía también. Claro, sí, si no es que tampoco me inspira, ¿no? Ahí, lo que entiendo de Manuel es como esa relación que doble, ¿no? Claro, De modelo y de... que no se convierta en objeto, ¿no? Que no se convierta en objeto. No puede ser. Pero yo creo que nunca acaba por convertirse en objeto. Porque muy matemático que seas tú, muy académico que estás haciendo el dibujo, si lo matas totalmente con conceptos, sí, te va a salir un dibujo científico, pero al final siempre hay una pequeña impronta de lo que es tu humanidad y tu dibujo mirando tu dibujo. Entonces, realmente no hay que trabajar mucho y ser muy frío y muy calculador para que salga un dibujo científico, ¿sabes? Porque al final es un humano traduciendo otro humano en un papel, entonces al final nunca se elimina ese elemento de carne y hueso. Y por eso hay una cosa, has dicho que vas colocado cuando dibujas, ¿no? Eso lo dijo también en esta universidad en el 80 y algo, el dibujantísimo Moebius, que vinieron a decirme de los chicos de la clase, hemos estado en la conferencia de Moebius y ha dicho delante del rector de la universidad que fumaba porro. Y bueno, no sé, claro, que no se conservan pruebas de aquello, pero Moebius lo dijo y yo hago una cosa muy reaccionaria que es citar, hacer jurisdicción, ¿no? Como decir, si Moebius lo dijo, pues yo también, ¿no? Y Picasso pues, también, según George Berger, que decía que Picasso no paraba de fumar. No era nicotina lo de Picasso, pero... También. Los jíbaros lo dicen, la toman bebida y se bueno, más que la cafeína, es una cosa... Sí. Yo la hice en infusión y casi me muero. Sí, ese día, al día siguiente tenía examen de recuperación de anatomía y suspendí. Es que es la mirada fría del cuerpo. ¿Ves? Hay en universidades donde todavía se puede fumar lo que quieras en clase. Bueno, en la Edad Media. No, ya actualmente. Yo estoy en Salamanca y ahí era lo más normal estar en clase. Bueno, teníamos hasta el camping gas en clase, entonces podías fumar. Es verdad, que yo estaba ahí. Sí. Sí. Bien. Una puta fría. Bueno, las aulas eran inmensas. En la facultad yo aprendí una técnica de embriaguez económica porque un compañero de clase era de pueblo y
nos decía que lo que hacía, que pedía en la bodega de Espadafón, la bodega de La Mancha, un vaso de palo cortado y una cucharilla, y se lo tomaba con cucharilla, tomándolo con cucharilla, vas a saberlo, se quedaba, ya se le olvidaba todo, se le quedaba la pena. Un solo vaso de vino, pero con cucharilla, a ver si con la cucharilla. No sé, yo no lo tengo que probar, pero... Quiero decir, la posibilidad existe que con muy poco se puede uno colocar. Esos discos están hechos en momentos de... En breves. Sí, a veces si utilizaba, yo he sido muy imprudente con la salud en ese sentido, porque por supuesto hay cosas que pues yo quería, bueno, primero es que me habían arrancado ya varias muelas porque tuve muchos problemas de dientes. ¿Cuántas te quedan? Y me habían recetado, o sea, me habían dado, el dentista me había dado una cosa para comprar paracetamol, pero súper fuerte con codeína. Y yo digo, oh, que tranquilo me quedo con la codeína, y voy a seguir. Y tuve una época que eso fue desastroso, porque digamos que mi conciencia, es decir, que eso también tiene consecuencias. Esta parte de este libro en concreto, yo tomaba codeína con paracetamol. El paracetamol es muy malo para el hígado. Y como yo lo que quería era el efecto de la codeína, pues tomaba el doble de pastillas de lo que toma cualquiera para un dolor de muelas, ¿no? Con lo cual, en una de esas ocasiones me tuvieron que llevar al hospital porque el paracetamol es malísimo. Sí, eso simplemente porque lo usé como sustituto de algo que no tenía, sencillamente. Son dibujos muy mediados, son dibujos que responden un poco a ideas y no responden a una necesidad de nada. O que parecen vacías culturalmente, que lo que llamamos vacío. Porque de hecho tiene mucho contenido. Yo les voy a poner una parte de vídeo de dibujo, para hablamos de dibujo, quizás mucho más para nosotros porque somos casi todos artistas y el dibujo es un punto de referencia. Porque esto no escolar es que de no acabar, o sea, yo ahí... Algunas veces, bueno, los dibujos son vacíos o no vacíos, eso es muy difícil de saber, ¿no? Sí, a ver, yo entiendo que ya no se lleva eso de sombra difuminada y de ya no hemos de aquí, pero siendo una línea tan simple, no deja nada a la imaginación. Está todo tan cerrado, tan lejos, que al final acaba siendo un dibujo simple y no vacío, pero no, a lo mejor soy yo desde mi punto de vista, no me emociona al nivel que podría hacer los dibujos de Egon Schiele, por ejemplo, también son dibujos así simple, una línea simple. Por eso te preguntaba cuando si de verdad te emociona eso. Pues... mira, yo lo dibujo, lo hago muy a menudo y la motivación suele ser más o menos la misma siempre, que es ver algo que me gustaría ver, y por eso lo dibujo lo más rotundo y lo más redondo, ¿cómo decir? Lo más nítido posible.
sin por eso ser tampoco, es decir, hacer una nitidez añadida, es decir, de estar retocando, sino simplemente que es decir, vamos a ver, esto tiene que ver en la cuestión del dibujo, lo que tú puedes haber percibido en esa especie de seriedad con la que están hechos sin dejar quizás tú ves por ejemplo con el que estaba de Chile que tiene una especie de ruptura así, aquí no hay ruptura, todos están como bien sentados, entonces siempre bien sentados, bien sentadas y bien sentados. Tiene que ver con el hecho de que cuando yo dibujo un personaje, digo, bueno, si lo estoy dibujando, lo estoy convocando, lo estoy haciendo presente. Y suelo ponerle un cojín o una almohada para que esté cómodo cuando lo dibujo. Tanto si es de verdad la modelo la que está, le digo, apóyate, ponte cómodo mientras dibujo, o lee, o haz lo que quieras y se pone a leer, y entonces la mayoría de los desnudos que tengo de natural, casi todos son mujeres leyendo y con las gafas puestas, aunque estén desnudas, porque para no aburrirse están leyendo. Y por la misma, aunque me lo estoy inventando, le pongo una almohada, porque digo, si lo estoy dibujando se va a quedar aquí el dibujo toda la eternidad, digo, tendrá que tener un apoyo. Y suelo evitar, por lo tanto, los desvaríos expresivos a los que nos damos con una complacencia que no responde en realidad tampoco a nada, o sea que también eso sí para mí sería vacío. Y yo he preferido esa sosez, por así decir, del confort de la imagen misma como garantía de que la imagen no lo está pasando mal, como algo así, es una cosa muy supersticiosa en el fondo, es animismo. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Ves por dónde lo enfoco yo? La imagen vamos a ver, es lo que ha estado aquí, que se ha ido a acompañar a mi madre porque presentan un libro sobre mi abuelo, del que rápidamente ha hablado a toda velocidad, toda partida al principio, dice dónde lo fusilaron por sabotaje. Pues ¿qué es lo que se sabe? Todo eso está son cosas que se saben a leña, son cosas que está en una lista de ejecutados, su nombre está en la lista de pasado, sí. Aquí en el fábrica, sí, en la fábrica de Corpora. Bueno, fue en el cementerio donde lo fusilaron. Todo esto lo decía por los dibujos. Sí, no sé, a Santo queda. Él se ha ido a acompañar a mi madre porque, aparte de porque va a ser un shock, porque mi madre no conoce bien la vida de su padre, porque ella nació después de que lo fusilaron. Su mamá estaba embarazada cuando fusilaron al padre. O sea que mi madre, en ese sentido, ahora vamos a ver, va a escuchar que le van a contar la historia de su padre, que no la sabe ella misma. Él se ha ido en la Facultad de Ciencias. Él se ha ido para allá y me preguntaba ayer, porque siempre ella quiere que yo formule teóricamente, es decir, de forma absoluta, necesita una fórmula clara. Me dice respecto a la cuestión del arte, la diferencia entre atributo y no atributo, todo eso, digo, bueno, yo al final me encontré diciéndole lo siguiente, digo, nosotros como seres vivos percibimos las imágenes
es algo que reconocemos. Lo reconocemos porque reconocemos que algo de nosotros se parece a lo que estamos viendo. Y le puse el ejemplo de la huella en el suelo. Es decir, que en la noche de los tiempos un antropoide anda y va dando su paso y ve una huella en la tierra seca. Aquí no ha llovido desde hace muchísimo tiempo y esta huella está como si acabase de pasar sobre mojado y se parece a su pie, pero hace mucho tiempo que esa huella está ahí. Tiene que ver con eso, el reconocimiento de la imagen. Él lo reconoce, sabe que es otro pie de otro, porque su pie también deja huellas así. Y más lejos no se llega. No sé. Uno llega cuando uno acumula experiencia y uno aprende a sugerir con la forma la historia de lo que ha vivido. Eso es interminable, entonces puede producir forma, porque siempre habrá nuevas experiencias. Un artista siempre está haciendo repertorio y cada vez más y se ramifica y construye una cosa. Si yo quisiera, o sea, en ese sentido yo podría seguir dibujando y siempre sería una serie de cosas, de puntos comunes en la forma humana. Supongo que espero que volviese siempre la forma animal, porque hemos visto pasar el animal, hemos visto el elefante en el zoo, hemos visto los burros, los caballos, los perros, los gatos, muchos gatos. Yo dibujo gatos, dibujo perros, dibujo ciervos, porque de memoria no me planteo dificultad inventarme ciertos animales porque me acuerdo cómo son, pero con los ornitóricos no me sale. Sí, son banalidades en el fondo. Raúl Van Eycken decía que el interés que tenía conservar cierta forma artística en un mundo transformado por la revolución permanente era que nos lo podíamos pasar bien con algunas cuestiones del arte y que por lo tanto, digamos como buenos piratas y forajidos revolucionarios, cogíamos la obra de arte y nos la llevábamos también por el resto. Es decir, el arte es el arte de la burguesía, de los ricos, todo lo que quieran, es miseria humana, pero me gusta esta obra y me la llevo. Eso es. Por eso sí, uno se puede pintar, si no, no se podría pintar. El mercado del arte se destruiría por la revolución. Tampoco. No, es que el principio del mercado es ya el principio de confluencia social. O sea que el mercado del arte es lo único que puede desaparecer de la vida terrestre, en mi opinión. O sea que lo que pasa es que hay que decir siempre que se está en contra, porque si no desde luego es que ya tiene. Si tú no estás en contra del mercado, ¿qué hace en el mercado? En el mercado está la gente vendiendo, que están demostrando que está en contra, por eso venden, porque son radicales. Pero eso no es culpa de ella. Sí, es culpa de toda la pudibondería que tienen los que tienen dinero para lavarse la conciencia adquiriendo valores que no les pertenecen, que son los de los pobres.
¿No te parece? O sea, que los ricos quieren la espontaneidad y la frescura del pobre, pero... De eso va la Titanic. ¿Qué? De eso va Titanic. Y Picasso en la serie azul, pintando pobres, mendigando. Claro. Habíamos visto de que un cuerpo no tiene solo belleza, que es el picorcito de la sociedad, de lo que te has dicho del polvo, de la misma del polvo, ¿no? Eso era el buffet. Que lo propuso. Claro, la estética feísta, ¿no? Que es casi más interesante que no estoy pintando una niña. Diana Ross, la fotógrafa. Diana Ross, sus fotos eran a personajes enanos, ojos, claro. ¿Por qué no hay erotismo? Claro. Sí que hay cierto erotismo en la fotografía de Diana Ross. Diana Ross. Sí que hay cierta cosilla de fetiche, que dices tú, hay una... O sea, al final es más interesante la mezcla y Es como algo que se puede tocar, ¿no? Que está cercano a ser la mezcla tocado. del erotismo y la deformidad es como que te lleva a ti mismo a decir ¿a qué punto me gusta a mí esto? ¿Por qué me está gustando esto? Siempre crearte una pregunta y hacerte así de repetir. ¿Sabes? Que el otro día estoy intentando, estoy hablando ya mucho, ¿vale? Es como los cuadros que pintan en los chiringuitos que pintan las gambas y los calamares, los bocadillos pintan cultura. Digo, que alucinante, esto es lo que yo querría pintar siempre, porque me apetece tanto comer una gamba. Y entonces digo, pero ¿cómo puede haber algo mejor que esto? No hay más pintura que pintar un plato de gamba o algo así que realmente en un momento lo vas a pedir y te lo va a servir el camarero. Eso sería un poco por la idea de, ¿no? Que hablaba Niña ayer, que dibujaba a su padre, a su madre, la alimento que no tenía, la comida que no tenía, ¿no? Que le faltaba lo dibujaba, ¿no? Sí, era preciosa la idea. Sí, cerca del perro que también estaba, Un gran cubano que no tenía medios casi. Y entonces, bueno, se quedó sin familia y no tenía nada, ni siquiera tenía nada, bombilla en el baño. Todo lo que no tenía lo dibujaba en las paredes de la casa. Y tenía a su madre, a su padre, la bombilla al baño, el sol, La función también funeraria que tiene, o sea que el primer acto pictórico, digamos, sin entrar en lo que somos los antropoides, los animales que se acuerdan de los animales muertos, los elefantes cuando llevan los muertos al cementerio o así, y que vuelven en la fecha que sea, vuelven. El hombre primitivo que entierra al que murió y le coloca lo que era de él. Y cuando va, lo reconoce, aquí está el cacharro, lo que sea, no sé lo que serían los objetos de un antiguo hombre o mujer. Y otro gesto piadoso que tiene que ver con la pintura es el dar de comer al espíritu, es decir, aquí se ha muerto, no come ya, pero le voy a poner un poco de comida, le voy a dejar aquí un trozo de algo. Esa comida, zumo, gachas, lo que sea, una cosa que, porque no le va a dejar tampoco el muslo. Esa gacha es la primera masa del pintor. O sea, lo primero que tú pones sobre la superficie de alimento para lo que no está. Por eso, cuando la cara viene, cuando la forma viene, puede tener un sentido. Pero eso es al bruto, en el sentido de que es muy radical la forma en que yo lo abordo, porque se puede abordar así, pero todo seguido a la vez, tener la cabeza así, yo la tengo así ya.
te traes algo que no se haya quedado claro. Vale. ¿Tu nivel de esto? Ha habido épocas que es a media. Yo ahora mismo estoy teniendo dificultades en esta, pero también es que me desinteresa un poco porque digamos que mi técnica, o sea, yo he vendido bien en un momento dado y luego he tenido también una crisis muy normal en cualquier escritor, que es que me he cuestionado también políticamente por todo lo que he estado hablando. O sea, lo que he desarrollado aquí en la conferencia explica el por qué no vendo también, o por qué me cuesta vender. No solo que me cueste porque no lo consigo, sino porque no tengo claro si lo quiero vender o no lo quiero vender. Es que a veces sí, hay ventas que son muy positivas, es decir, cuando tú le vendes a alguien que aprecia un dibujo y que, pues a lo mejor sí, ahí hay una satisfacción, pero cuando si te planteas solamente vender por vender, llega un momento que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Todo esto para qué es? Porque queriendo vender generalmente te van a integrar en una serie de cosas que finalmente te obligan a hacer otra cosa de lo que tú pensabas. Y se puede seguir ese camino, pero en mi caso mi estrategia ha consistido en la desobediencia sistemática. Entonces cuando vi que realmente me decían, usted tiene que, o sea, yo empecé a vender, y en un momento dado me viene alguien a decir, usted tiene que vender. Y yo digo, ¿cómo que tengo que vender? Pues ahora no vendo. En cierta medida ha sido así, Por otra parte, ha jugado una cuestión de confrontación entre artistas, de polémica. Han pasado, en mi caso, muchas cosas. Pero bueno, ahora hay una galería en la Zubia que son suizos y que tienen dibujos míos. Ellos teóricamente no pueden vender. Y yo no estoy en contra. Si lo venden, pues se supone que me darán a mi dinero. Yo que no sé si lo de vender ellos lo consideran que lo venden solo para ellos y es que ya no sé qué esperar de una galería. O sea, se supone que me darán a mi parte. Ese también es el tema. Estamos ahora mismo metidos en una galería por el hecho de vender, porque si queda con el 40 o el 50. Y además luego, claro, no es algo que tú puedas mantener como siempre así, ¿no? De pronto estás así y de pronto estás así. Es decir, no sé, hoy en día una garantía de que tú como artista vendas, eso se va a mantener así. No. Bueno, no sé, mi experiencia dice que no, que es algo muy fortuito, que depende de la suerte que corra con el galerista. No sé, vale, ese es un tema horroroso. Da demasiada agonía a la gente para ponerse a ser artista. No merece la pena intentar dar explicaciones sobre tu obra al que es el público, porque es que el público hoy en día lo que quiere, no sé si estoy siendo muy radical, basura aparte. No sé. Sí, pero no por eso tú dejas de hacer lo que tú haces. Sí, pero lo hago para mí, por mí, para mí, como lo he dicho, para amigos, para gente que de verdad, es que suena muy totalitario, eso de pagar a los dignos, pero si quieres hacer lo que verdaderamente sientes, hoy en día no ha conseguido mucho. La música no pasa igual, pero la gente piensa que si vende no hay mejor música, y sin embargo lo que es de verdad música no tiene que ser de música. Claro.
Pero quiero decir que cuando alguien quiere crear, tiene esa necesidad de crear lo que no quiero decir, puede hacer algo comercial, que de hecho también hay gente que lo hace, ¿no? Me dedico a hacer algo comercial que sí que va a triunfar, aunque... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Maite. Es que llevamos, desde el lunes llevamos hablando, ¿no? Un poco de este tema y obviando el tema del mercado y la galería, porque realmente lo que estamos hablando es de proceso creativo, ¿no? Entonces yo creo que entrar en esas cuestiones, bueno, puede ser interesante en un momento dado. Lo que me llama la atención es que toda esa producción que viene, que ocupa muchísimo tiempo, porque dedicarte a crear, si no tienes, ¿no? Si no, luego eso no tiene, no porque tú lo quieras vender, sino porque seamos realistas que... Bueno, pero puedes hacer cosas pequeñitas también, ¿eh? Ya, O sea, ya. que en realidad yo casi estoy por decir, más vale ser docente que ser artista, en realidad en muchos sentidos. Ahora lo que pasa en mi caso es que yo no conseguí ser docente, o sea, yo cuando me planteé, cuando llegué a la enseñanza, yo tenía tantas ganas de que fuera otra cosa distinta que a mí me estalló la cabeza, se me colapsé y lo tuve que dejar y digo, pues nada, no me queda otra que el arte de verdad y ya está, no, porque mi naturaleza no me daba para ser docente. Tienes que crear como línea cuando lo ponías, ¿no? Los artistas, si no creaba de una manera, creaba, es decir, esa necesidad, ese impulso de crear, vendas, no vendas, vivas con eso, no vivas, y bueno, podemos mil ejemplos de artistas, ¿no? Pero bueno, en su caso era una curiosidad si realmente... Sí, como que llegas ahí y es que no has tenido otra, o sea, generalmente vas por derivación, o sea, llegas a ocupar, parece que estás en el sumum de una pirámide casi, que yo eso también lo he enunciado a través de lo que he leído de los situacionistas que critican la estructura jerárquica, ¿no? Parece un poco como que el artista puro es como el gran predador que se puede, es como el león en la selva, ¿no? Y los demás son gacelitas y cebras, los demás artistas, ¿no? Y eso el que se lo crea, pues yo no sé, yo creo que hay que romper ese encantamiento de la estructura piramidal de la vida, tanto para el arte como para el consumo, montones de cosas. En eso estamos todos. Ahora es cierto que yo me he situado como un poco, sí, artista puro, ¿no? Claro, entonces el artista puro es como lo más potente que hay, la máxima concentración de estética, ¿no? Pero pues eso, también eso es necesariamente, es como la necesaria apuesta a la que hemos de alguna manera llegado. Incluso me atrevería a decir generacionalmente, hay como una generación que damos vueltas alrededor de lo mismo. Me encontré con Oriol Sánchez, es un amigo común, cineasta, y me enseña sus piezas, pero digo, pues esto es una maravilla, esto es una brutalidad, eso es de los que hay que incluir en el grupo. Esto no es lo que la gente ve, y dices, pues aquí hay una propuesta y aquí hay una potencia. Sí. Y creo que, y justamente, o para el otro que lo está reconociendo. Y entonces hablábamos con Oriol de eso, nos quedamos como una generación que decimos, sí, mira lo que hace, mira. Pero nos quejamos quizás todos de lo mismo, es decir, el reconocimiento no está afuera. Y económicamente tampoco, ¿no? Pero no dejas de hacer lo que haces.
no puede dejar de ver. No, es su obsesión. El otro día le pregunté en una charla que si merecía la pena seguir en la carrera para ser artista. No, para comer no. Y me dijeron que ya eso del artista bohemio que se emborracha de asenta, eso ya no iba a funcionar. Que en el mundo de la vida no había ese artista excepcional que no vive en una esquina, sino un tío responsable, que hace sus entregas, que está concienciado con lo que tiene que hacer. Pero ¿qué tipo de artista es ese? Si es que está muerto de espíritu. Un funcionario. Claro, es que eso, el artista verdadero de la asenta es de empaparse de la vida y de la corriente y dejar que vomitar sobre lo que sea, no si voy a hacer esto con estos coloritos, que eso es como, eso es lo que tú has dicho, un funcionario, no lo habría escrito. Así que... Bueno, yo creo que hay distintas maneras de crear, tampoco todas son iguales, hay maneras. Cada uno tenemos una manera, hay gente que es muy... ¿cómo se llama? Pero que... necesita mucho orden, que todo está... Y por eso te parece como pero que no necesariamente lo bohemio dentro de... Pero sí como lo que podría ser eso de lo bohemio. Es decir, lo bohemio como una renuncia, no como me voy a poner a estar en el muro de lo que sea. Pero sí hay esa parte, digamos, de romanticismo, podría ser. Sí. Claro. Que ya el arte no es algo fuera del sistema, sino que el sistema es un montón. Como lo que pasó con los hippies, los artes. Sí. Entonces, todo empieza luego todo termina. Además confío en que así sea, ¿no? Es decir, que alguien en algún momento pueda reconocer eso que lo ve en una pieza, en una imagen, y después se ve ahí, se ve. Y entonces te da como hombre, te da esperanza, ¿no? Es decir, no la haría si no hubiera esperanza en el ser humano, si no, no lo haría. Si no, serías un funcionario. No, pero digo, no, al funcionario, a la risa funcionario. No, sí, la digo. No. Yo no la he entendido, pero hasta Seguimos la cafetería. Sí. Tenemos muchísimas gracias. Otro aplauso, ¿vale?